Hola, buenos días. Hoy hablaremos sobre hepatitis autoinmune. Empecemos con la introducción. En 1950, Waldenström hizo la primera descripción rigurosa de esta enfermedad. Ya en años previos se hablaba de un tipo de hepatitis crónica viral, entre comillas. Además encontró infiltración de células plasmáticas en el hígado, que era un dato característico. Luego, inmunoglobulinas incrementadas a nivel sérico, eran las gamma globulinas. Y desde el punto de vista clínico, amenorrea y manifestaciones tanto dermatológicas como exantemas y reumatológicas como poliartritis o poliartralgias. En 1955, Josk anuncia que encontró una asociación con anticuerpos antinucleares en determinadas tipos de hepatitis crónicas activas. Un año siguiente, en 1956, McKay, debido a esta asociación con este tipo de anticuerpos, la denomina como hepatitis lupoide, lo cual fue eh, algo erróneo. 1966 es este año en que ya se establece esta enfermedad como una entidad diferenciada, gracias a Whitingham, quien la denominó como hepatitis crónica activa autoinmune. Ya posteriormente, actualmente se la conoce simplemente como hepatitis autoinmune. Además, Whitingham encontró la asociación con otro anticuerpo, que era el anticuerpo antimúsculo liso. Es un anticuerpo contra la troponina, contra la tropomiosina. Es en 1992 ya que queda definida como enfermedad gracias al Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune, quien también generó un sistema de puntuación para el diagnóstico. Pasemos a la definición. La hepatitis autoinmune es una hepatitis crónica, pero además de inflamación va a llevar a la necrosis. Entonces se habla de una necroinflamatoria del hígado, una enfermedad necroinflamatoria del hígado. Es poco frecuente y la causa es desconocida. Como cualquier enfermedad autoinmune, se generan autoanticuerpos que van a dañar órganos específicos, órganos blancos, en este caso el hígado. Las formas clínicas son variadas. Sin embargo, una de ellas es el curso crónico con brotes de actividad, que muchas veces pueden semejar cuadros de hepatitis viral aguda. Luego, en el desarrollo de esta exposición, vamos a tener en cuenta cómo diferenciar la hepatitis autoinmune de la hepatitis aguda, viral. Si no se da un tratamiento a tiempo a estos pacientes, el daño va a persistir, el daño va a progresar y se va a producir fibrosis del hígado. Esta fibrosis lleva a cirrosis y finalmente a insuficiencia hepática, y el paciente se hace tributario para poder seguir con vida de trasplante hepático. En cuanto a la epidemiología, incidencia y prevalencia. En el norte de Europa, la incidencia está en 1,9 por 100.000 habitantes y la prevalencia de 16,9 por 100.000 habitantes. Se ve un predominio de esta enfermedad en los caucásicos. En Japón es bastante baja la prevalencia, 0,08 a 0,015 por 100.000 habitantes. El sexo, como ya hemos visto, y como toda enfermedad autoinmune, va a predominar en las mujeres. Aquí la relación mujer-varón es de 4,6 a 1. El grupo etario, la hepatitis autoinmune puede darse en cualquier grupo etario, a pesar que es una enfermedad autoinmune que uno sospecha que o generalmente asocia al sexo femenino y mujeres jóvenes. Aquí puede presentarse en cualquier grupo etario. Sin embargo, se han identificado dos picos, uno en la edad peripuberal y el otro entre los 50 a 70 años. Si bien es cierto, como hemos manifestado, esta enfermedad predomina en el sexo femenino, pero cuando se da en el adulto mayor, aquí ya va a predominar en el sexo masculino. En cuanto a la etiopatogenia, se ha mencionado que esta enfermedad es autoinmune, que
autoanticuerpos que van a dañar el hígado. Sin embargo, ¿por qué es que se produce este desarreglo de tipo inmunológico? ¿Por qué es que se produce la aparición de autoanticuerpos? Se estima que se da en pacientes que ya están predispuestos desde el punto de vista genético. Y es en pacientes que ya tienen esa predisposición genética que algún factor o que determinados factores gatillan y desencadenan todo el conjunto de respuesta inmunológica que va a determinar esta enfermedad. ¿Cuáles son estos factores? Por ejemplo, los virus, por ejemplo, los fármacos. Hay un mimetismo molecular con proteínas virales o con otros autoantígenos. Virus como herpes virus, virus del sarampión, virus de la hepatitis A y B. Fármacos como la aminociclina, la isoniazida, la misma que va a desencadenar lupus inducido por drogas, alfa-metildopa, también hidralazina y nitrofurantoína. Cuando se hace el diagnóstico de esta enfermedad, hay un dato que es muy importante, es en la biopsia. Ese dato es la infiltración mononuclear. Y va a haber aquí presencia de linfocitos T CD8 en los tractos periportales inflamados. También hay que mencionar a las moléculas HLA clase 1, clase 2. Estamos hablando aquí de los complejos mayores de histocompatibilidad, que son de tipo clase 1 y clase 2. Y estos complejos son porciones genéticas de la célula que tienen por objetivo presentar el antígeno al linfocito para que sea reconocido. Las moléculas que tienen un rol en la patogénesis de esta enfermedad son las moléculas de HLA clase 2, que se van a expresar de una manera anormal en los hepatocitos. Sin embargo, no es suficiente con la expresión hepatocelular de estas moléculas, sean clase 1 o clase 2, para que se inicie toda esta cascada de tipo inmunológica. Es necesario la expresión de un autoanticuerpo en la membrana de los hepatocitos para que sean reconocidos por las células T. ¿Y cuáles son estos antígenos de superficie? Tienen el CIP450-2D6, que es reconocido por los anti-LKM1. Los anti-LKM son los antimicrosómicos hepatorrenales de tipo 1. El otro antígeno es el receptor de asialoglucoproteínas unido a membrana, específico en los hepatocitos y que se va a expresar preferentemente en las zonas periportales. Otros anticuerpos que también tienen un rol en la etiopatogenia de esta enfermedad y que también sirven para hacer el diagnóstico de la misma son el antígeno soluble hepático, el anti-SLA y el anti-LP, que es anticuerpo contra el antígeno citoplasmático, tanto hepático como pancreático. Ya inicialmente se consideraban como dos anticuerpos independientes, pero luego se ha visto que en realidad son el mismo tipo de anticuerpos. Hay otro anticuerpo frente a la proteína citosólica hepática tipo 1. Tenemos ahí a los antígenos arginino succinato liasa y ciclodiaminasa forminotransferasa. Son los antígenos sobre el cual va a reaccionar este anticuerpo, el anti-LC1, anticuerpo frente a la proteína citosólica hepática tipo 1. Las moléculas de adhesión celular también tienen un rol en todo proceso inflamatorio. Se van a encargar de la interacción inicial entre el antígeno independiente entre las células T citotóxicas y las células diana. Las citoquinas, que también
tienen un rol pero muy importante en cualquier inflamación, van a causar en este caso inducción de las moléculas mencionadas. Tienen ahí el ICAM1 CD54. Va a inducir en estos pacientes, se va a inducir en los pacientes en áreas de inflamación periportal. El ICAM1 es el contrarreceptor de la célula diana del antígeno de la función leucocitaria. Haplotipos de riesgo en la hepatitis autoinmune. Hay factores de susceptibilidad. El alelo HLA-DRB1 0301, que codifica para el antígeno HLA-DR3. El 84% de pacientes del Reino Unido y Estados Unidos son portadores de uno o de dos alelos. En Japón, el alelo de susceptibilidad es el DRB1 0401. En Argentina es el DRB1 0405. En los mexicanos el DRB1 0404. En Brasil DRB1 13 y DRB1 03. Entonces vemos cómo va cambiando los haplotipos de riesgo según sean los diferentes países, las diferentes tipos de habitantes de determinadas zonas. Pasemos ahora al cuadro clínico. ¿Cuándo es que sospechamos una hepatitis autoinmune? Primero, estamos planteando aquí una hepatitis crónica. Todo se hace en el contexto de una hepatitis crónica. Si yo sospecho una hepatitis crónica, esto ya lo hemos visto en la clase de hepatitis crónica, cuando el paciente generalmente es asintomático, o tiene síntomas generales, hiporexia, astenia, decaimiento, o cursa con episodios intermitentes de ictericia incluso asociada a fiebre. En ese contexto, una hepatitis crónica, ¿cuándo plantear que estamos frente a una hepatitis autoinmune? Primero, si es paciente mujer. Si es paciente mujer, hay que sospechar que la causa de la hepatitis crónica sea una enfermedad autoinmune. Y la enfermedad autoinmune va a abarcar o la hepatitis autoinmune o la cirrosis biliar primaria. En este caso, en esta charla, estamos hablando de hepatitis autoinmune. Vamos a ver ahora las formas clínicas que tiene esta enfermedad. Puede presentarse como un cuadro de hepatitis aguda, un cuadro que semeja a una hepatitis viral, de tipo viral, que incluso puede llegar a una insuficiencia hepática fulminante. Vean ese dato, en más del 40% de los casos incluso con hepatitis fulminante. Y eso suele suceder más en la edad infantil o joven. Entonces se puede presentar como hepatitis aguda y que puede llevar a insuficiencia hepática fulminante. ¿Y en qué consiste eso? Que un paciente que tiene un cuadro de hepatitis aguda de pronto cursa con encefalopatía. Esa es la definición de insuficiencia hepática aguda. La asociación de encefalopatía a la ictericia. Si esta asociación de la encefalopatía e ictericia se da en un periodo de 8 semanas, estamos hablando de una insuficiencia hepática aguda. También que vamos a encontrar un incremento del tiempo de protombina, una disminución mayor del 50% de la concentración de protombina. También son pacientes que van a desarrollar ascitis, que van a desarrollar hipoglicemia. Los síntomas, como se ha mencionado, como de cualquier hepatitis crónica, claramente son de tipo general: malestar general, astenia, hiporexia, y podría haber también ictericia. Y en las mujeres pueden cursar con amenorrea. Y sabemos que esta enfermedad se da con más frecuencia en el sexo femenino. Como la mayor parte de las formas clínicas de esta enfermedad, o como la forma clínica más frecuente de esta enfermedad es la asintomática, muchas veces el diagnóstico se va a hacer en base al chequeo
médico que acostumbran a hacer algunos pacientes. Y aquí se va a encontrar transaminasas elevadas. A partir de ese punto se podría llegar al diagnóstico de la hepatitis autoinmune. Si estamos mencionando aquí que se puede presentar con un episodio de hepatitis aguda, se puede presentar como un episodio de hepatitis aguda, aquí, ¿cuál sería la clave para poder diferenciarla de hepatitis autoinmune? Aquí la clave es el valor, el nivel de incremento de las transaminasas. Ustedes saben que en hepatitis viral generalmente hay un incremento entre 1000 a 2000 de las transaminasas, tanto la TGPO como la TGP, y va a haber un predominio de la TGP sobre la TGO. Y hemos visto eso porque la TGP está en el citoplasma y la TGO en el citoplasma y la mitocondria. Al haber una hepatitis aguda, va a haber una inflamación difusa, superficial, con incremento solamente, o no solamente, sino a predominio de TGP. Entonces, si vemos un paciente con una hepatitis aguda y que tiene transaminasas por encima de 2000, por encima de 2500, y que además tiene anticuerpos para los virus comunes negativos, y si es mujer, hay que plantear indudablemente que se trate o que pueda tratarse de un cuadro de hepatitis aguda, hepatitis autoinmune. A veces el paciente puede llegar ya en la etapa de cirrosis. Se le pide todos los marcadores virales para los virus comunes y son negativos. Si es mujer, hay que plantear la posibilidad de diagnóstico de hepatitis autoinmune. También el paciente puede llegar por una enfermedad autoinmune de fondo. Y en este contexto de una enfermedad autoinmune se encuentra que hay indicadores clínicos, bioquímicos de daño hepatocelular. En ese caso también se debe plantear la posibilidad de una hepatitis autoinmune. ¿Cómo hacer el diagnóstico serológico? Bueno, entonces ya tenemos para el diagnóstico clínico. Ya hemos visto cuándo hacer el planteamiento y diagnóstico clínico de hepatitis autoinmune. Clínico epidemiológico. Ahora, ¿qué anticuerpos hay que pedir ante la sospecha de hepatitis autoinmune? Hay dos tipos de hepatitis autoinmune, como vamos a ver después, tipo 1 y tipo 2. Para tipo 1 hay que pedir anticuerpo antimúsculo liso y anticuerpos antinucleares. Y para tipo 2, los antimicrosomales hepáticos renales. Hay una sensibilidad de los anticuerpos antinucleares y antimúsculo liso, como estamos viendo en la diapositiva, que llega hasta el 54%. Ya independientemente de los dos, ANA 15% y antimúsculo liso 35%. De 70 a 80% de los pacientes con hepatitis autoinmune van a presentar títulos significativos de ANA, antimúsculo liso o la combinación de los dos. Sin embargo, es necesario destacar que no son marcadores patognomónicos, que no son marcadores pronósticos. Aquí tenemos un resumen de las formas clínicas de esta enfermedad. ¿Qué es lo más frecuente? Lo más frecuente es que se presente como una forma oligosintomática, 55%, y donde va a predominar ¿qué cosa? Los síntomas generales, la astenia, y también puede haber manifestaciones de tipo reumatológico como artralgias. ¿Qué es lo menos frecuente? Que en la forma, cuando semeja a una hepatitis aguda, de un cuadro de insuficiencia hepática aguda. Asintomática un 15%. Aquí las enzimas hepáticas van a estar bajas y el curso es poco progresivo. Puede presentarse también una forma ictérica, un 25%, semejando a una hepatitis aguda. Y hemos visto aquí ya cuáles son los puntos claves para poder diferenciar
hepatitis autoinmune de hepatitis aguda, sobre todo viral. Desde el punto de vista de laboratorio, porque esas son las formas clínicas, o desde el punto de vista de laboratorio, se espera un incremento de la TGP, que es la enzima específica hepática, una hipergamma globulinemia, que esto hay que subrayarlo porque es típico y básico en hepatitis autoinmune. Y luego la serología, los marcadores serológicos, ANA, antimúsculo liso y antimicrosomal hepatorrenal. Por supuesto que también se ha excluido la posibilidad de hepatitis viral, la posibilidad de hepatitis alcohólica y cuadros de colestasis. El inicio de la enfermedad es insidioso en aproximadamente el 50% de pacientes. Aquí hay una lista de los signos clínicos que pueden presentarse o que se presentan en las diferentes series de esta enfermedad. Hepatomegalia, frecuente, 83%, que cursa en 30% con dolor en hipocondrio derecho. Ictericia, 69%. Estigmas de daño hepatocelular como las arañas vasculares, o sea, las telangiectasias, 58%. Y esplenomegalia, un 32%. Anticuerpos anticitoplasmáticos de patrón perinuclear, el ANCA. Aquí también se puede solicitar y podría encontrarse positividad de este tipo de anticuerpos ANCA, que nosotros reconocemos para las vasculitis. Y se da pues de acuerdo a la revisión un 65% de pacientes con hepatitis autoinmune. ¿Para qué sirve? ¿Cuándo hay que pedir ANCA? Hay que pedir ANCA cuando se tiene una hepatitis autoinmune pero serológicamente negativa, sea para ANA, para antimúsculo liso o para anticuerpo antimicrosomal hepatorrenal. También para descartar hepatitis virales positivas para ANA o antimúsculo liso, para anticuerpo antimicrosomal hepatorrenal, o para descartar síndromes de solapamiento como la cirrosis biliar primaria. Anticuerpos contra los antígenos hepáticos solubles o frente al antígeno hígado-páncreas. Esto se va a encontrar en un 10% de los pacientes con ANA y antimúsculo liso positivo, y en un 30% de los pacientes que carecen, o que los pacientes que son ANA negativo o antimúsculo liso negativo. El autoantígeno en este caso es la citoqueratina 8 y 18 del citoplasma de los hepatocitos. La presencia del antígeno hepático soluble, que luego se ha visto que es lo mismo que el antígeno hígado-páncreas, anticuerpo contra antígeno hígado-páncreas, motivó a que apareciera un tercer grupo, hepatitis autoinmune tipo 3, en el año 1994. Pero ya con estudios de tipo serológico, genético y clínico, se ha visto que no se justifica ese tercer tipo, y ahora más bien este anticuerpo está en hepatitis autoinmune tipo 1. Actualmente solamente tenemos dos tipos de hepatitis autoinmune, tipo 1 y tipo 2, como vamos a ver después. Si queremos hablar de antígeno hepático soluble, ya no es tipo 3, ya no es hepatitis tipo 1, sino es para hepatitis autoinmune tipo 1. Anticuerpos contra los microsomas hepatorrenales, antimicrosómicos o antimicrosomales hepatorrenales. Son de tres tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Cuál es que se utiliza para hepatitis autoinmune? Es tipo 1. Y para el diagnóstico de hepatitis autoinmune tipo 2. Se observa 3 a 6% de los pacientes con hepatitis autoinmune
¿Y cuál es el autoantígeno? Es el CI452D6. ¿Qué podríamos decir sobre los otros dos tipos de anticuerpo antimicrosomal hepatorrenal? El tipo 2 y el tipo 3. El tipo 2 está asociado a hepatitis inducida por fármacos. Ahí tienen el alotano, dihidralacina y fármacos anticonvulsivantes. ¿Cuál es el autoantígeno? El CCI P452C9. El anti-LKM3. Aquí está asociado con hepatitis. Hepatitis con el virus D, con el virus C. Como se ha dicho, para hacer el diagnóstico de esta enfermedad de la hepatitis autoinmune es necesario hacer la exclusión, demostrar la no existencia de patologías como hepatitis viral. Hay que pedirle marcadores para hepatitis B, C y A y que salgan negativos. Hay que en la anamnesis demostrar el no consumo de fármacos tóxicos o alcohol. También hacer el descarte de enfermedades metabólicas como esteatohepatitis no alcohólica, enfermedades por depósito de metales hereditarias, la de cobre de Wilson, la de hierro hemocromatosis. Se requiere, por lo tanto, hacer la exclusión de estas enfermedades. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico por los marcadores serológicos, clínico, epidemiológico, serológico y por la biopsia. El diagnóstico es clínico, epidemiológico, serológico y por la biopsia. En el laboratorio, ¿qué es lo que se va a encontrar? Incremento de transaminasas, sobre todo de TGP. Sobre todo de TGP, menciono porque muchas veces se semeja a una hepatitis aguda. Hipergamma-globulinemia. ¿Y cuál es la inmunoglobulina que va a estar elevada? Es la IgM. Es la IgG, seguida de la IgM. Y la IgA nunca va a estar elevada. Que no se olviden, la IgG es la que siempre va a estar elevada, como casi la mayor parte de enfermedades autoinmunes, la IgG. Luego la IgM y la IgA generalmente casi siempre está normal. Esta es la clasificación que ya ha sido mencionada. Tipo 1, tipo 2. Miren, tipo 1 va a predominar en adultos, mujeres adultas, de 30 y 60 años. En cambio, tipo 2 es la hepatitis autoinmune de los niños y mujeres adolescentes. Tiene tipo 1. ¿Cuál es el marcador? Entonces, si es un paciente, una mujer entre 30 y 60 años que tiene un cuadro de hepatitis crónica y que yo sospecho en hepatitis autoinmune, ¿qué marcador debo pedir? ANA y antimúsculo liso. A. E incluso se puede agregar el antígeno, anticuerpo contra el antígeno soluble hepático. Y para tipo 2 debo pedir los antimicrosomales hepatorrenales. Tipo 1. Aquí hay un dato adicional que el tipo 2 se puede hacer el diagnóstico hasta el 80% en edad pediátrica. Aquí tienen los criterios diagnósticos, requisitos: ausencia de enfermedad hepática genética. Definitivo, que hay un fenotipo normal de alfa-1 antitripsina, probable deficiencia parcial de alfa-1 antitripsina. Definitivo, niveles séricos normales, probable anormalidades séricas no específicas de cobre, ceruplasmina, hierro y o ferritina. En cambio, definitivo, niveles séricos normales de ceruplasmina, hierro y ferritina. Otro, ausencia de infección viral activa. Aquí hay que demostrar como un criterio definitivo la ausencia de los marcadores
para estos virus. Ausencia de lesión tóxica o por alcohol. Aquí consumo de alcohol diario menos de 25 gramos por decilitro y no uso reciente de drogas hepatotóxicas. Hay que recordar que cuando hablamos de consumo de alcohol hablamos de unidades de alcohol. Una unidad de alcohol equivale a 12 gramos de etanol. Aquí estamos hablando consumo diario menor aproximadamente a 2 unidades de alcohol. Probable consumo de alcohol diario menor a 50, que son más de 4 unidades de alcohol. Características de laboratorio. Predominio de elevación de transaminasas séricas. Nivel de globulinas, gamma-globulinas o inmunoglobulina G mayor o igual a 1.5 veces el valor normal superior. Probable predominio de elevación de transaminasas, gamma-globulinas de cualquier grado. Autoanticuerpos. Aquí están los marcadores que ya hemos mencionado. ANA, antimúsculo liso o antimicrosomal hepatorrenal. Valor mayor o igual a 1 sobre 80 en adultos, mayor o igual a 1 sobre 20 en niños. No AMA, no anticuerpo antimitocondrial, que es el anticuerpo específico para cirrosis biliar primaria. En cambio, como probable, ANA, SMA o anti-LKM1 mayor o igual a 101 sobre 40 en adultos u otros autoanticuerpos. Hallazgos histológicos. Interfase de hepatitis, no lesiones biliares, granulomas o cambios prominentes sugestivos de otra enfermedad. Probable. Interfase de hepatitis, no lesiones biliares, granulomas o cambios prominentes sugestivos de otra enfermedad. Un sistema de puntuación para el diagnóstico de hepatitis autoinmune. Aquí cada variable tiene un puntaje, el sexo, la relación entre fase alcalina y TGO, gamma globulina o inmunoglobulina E, títulos de los marcadores inmunológicos, AMA. El AMA, la presencia de anticuerpos antinucleares es un puntaje negativo, es -4. Marcadores virales también, puntaje negativo si están presentes y es positivo si están ausentes. Y drogas hepatotóxicas. Entonces vemos que aquí, si considerando lo anterior, la exclusión es necesario para el diagnóstico de hepatitis autoinmune, que no haya infección viral, que no haya antecedentes de drogas, tóxicos, medicamentos, que no haya otra enfermedad asociada en este caso a la cirrosis biliar primaria. Si está ausente es un puntaje a favor, si está presente es un puntaje en contra. Respuesta al tratamiento, remisión completa o remisión con recaída. Diagnóstico definitivo más 15, diagnóstico probable 10-15 y en el score post tratamiento diagnóstico definitivo más 17 y diagnóstico probable más entre 12 y 1. Hay un score simplificado para abreviar el asunto para hacer el diagnóstico de hepatitis autoinmune. Tienen ahí los anticuerpos inmunológicos, marcadores serológicos. Puede estar negativo, 0, o títulos menores de 1 sobre 80, 1 punto, y son mayores de 1 sobre 80, 2 puntos. La inmunoglobulina G, normal, mayor de normal o mayor de 1.5 sobre el valor normal superior, ya 2 puntos. La histología, compatible 1 punto, típica 2 puntos. Marcadores de hepatitis, si no están presentes, 2 puntos. Se requiere para el diagnóstico definitivo 6 o más puntos. ¿Qué hacer con la hepatitis autoinmune, pero con serología negativa? Que se puede dar un 10 a 20% de los casos. Hepatitis autoinmune con serología negativa. Si nosotros revisamos las causas de hepatitis crónica, que son aproximadamente 9, vamos a encontrar
Una de ellas es la criptogénica, es decir, no se encuentra una causa determinada. Se propone que un porcentaje de estos pacientes que tienen hepatitis crónica criptogénica son en realidad hepatitis autoinmune, pero con serología negativa. En este caso hay que buscar otros anticuerpos, como hemos visto ya anteriormente, el ANCA, por ejemplo, o el anti-LC1. Se debe dar una prueba terapéutica con corticoides. Si se han excluido otras causas de hepatitis crónica, si la paciente es sexo femenino, si hay manifestaciones autoinmunes de fondo, o si la biopsia hepática es compatible. Estas serían las indicaciones para indicar tratamiento, aún así los marcadores serológicos sean negativos. Aquí, cuando hay anticuerpos específicos para hepatitis autoinmune, pero el paciente es un paciente que tiene hepatitis C. Se debe sospechar en esta superposición de estas dos enfermedades si la TGP es mayor de 5 veces el valor normal superior, si el ANA o antimúsculo liso es mayor de 1 sobre 320, veamos un título ya mucho más alto, si es sexo femenino, o si hay alteraciones de tipo autoinmune en otros órganos diferentes del hígado, o hay incremento de las gamma globulinas. Se debe considerar la biopsia hepática. ¿Cuál es el criterio para el diagnóstico histológico de la hepatitis autoinmune? Finalmente, el diagnóstico definitivo se va a realizar con la biopsia. ¿Qué se puede encontrar o qué se va a encontrar en la biopsia? Hay una hepatitis de interfase que va a estar asociada a actividad lobular y con áreas de colapso reticulino hipocelular y la presencia de hepatocitos en forma de roseta, infiltración por parte de células como linfocitos T, linfocitos B a nivel periportal. Es un dato característico, la infiltración por células T o B a nivel periportal y necrosis hepatocelular periportal. De todo eso, lo que tenemos que memorizar respecto al diagnóstico histológico de hepatitis autoinmune es lo siguiente: que hay hepatocitos en forma de roseta, número 1. Número 2, que hay infiltración inmunitaria a cargo de los linfocitos T y linfocitos B a nivel periportal, y también necrosis hepatocelular periportal. Estos son los datos más importantes para el diagnóstico de hepatitis autoinmune desde el punto de vista histológico. Pasemos a la última parte de esta sesión, que es el tratamiento de la hepatitis autoinmune. El tratamiento. De entrada vamos a tener que decidirnos por corticoides. El tratamiento debe ser empezado con corticoides, con prednisona. Veremos ya en las siguientes diapositivas cuál es la efectividad de este tratamiento, cuál es el porcentaje de recaídas, de recidivas de la enfermedad. Acá el riesgo de desarrollar cirrosis durante el tratamiento. Los factores de riesgo: una dosis inicial de prednisona menor de 20 miligramos por decilitro, una dosis de mantenimiento menor a 10 miligramos por decilitro, una TGP más de 40 unidades por litro en el seguimiento, recaída antes de los 3 meses de normalizarse las TGP. TGP normal en el seguimiento hacen cirrosis el 28% y no hacen cirrosis 78%. Suspensión del tratamiento. Aquí la idea es que el tratamiento debe ser lo más prolongado posible. Si se suspende el tratamiento, hacen cirrosis 86% y no hacen el 51%. Recaídas
92% hacen cirrosis. Indicaciones de tratamiento. Absolutas. La presencia de ictericia. Enfermedad progresiva. La TGO más de 5 veces el valor normal superior. Las gamma globulinas más de 2 veces el valor normal superior. Que se encuentre en la biopsia necrosis en puentes o hepatitis de interfase marcada. No hay indicación todavía. No hay síntomas. Paciente asintomático, paciente anictérico. Elevación de la TGP menor a 3 veces el valor normal superior. Y en la biopsia solamente hepatitis portal o cirrosis inactiva. El tratamiento inicial de la hepatitis autoinmune. Prednisona, es un grupo que va a recibir prednisona, otro grupo que recibe prednisona más azatioprina. Tenemos ahí la primera, segunda, tercera y cuarta semana. La dosis de prednisona que va de 60, 40, 30, 20 y un mantenimiento de 7.5 a 10 miligramos por día. Prednisona más azatioprina. La prednisona va de 30 a 20, 15, 7.5 y la azatioprina de 50, 50, 50 y 50 en realidad durante las 4 semanas. Este es el esquema de la asociación de prednisona más acetoprina. Se prefiere cuando hay de fondo enfermedades como diabetes, se trata de mujeres postmenopáusicas o pacientes hipertensos. Esta diapositiva es para contestar algunas preguntas formuladas hace algunos momentos. La remisión global es de 70-80%. No hay respuesta, 5-8%. Habría que evaluar ahí qué tan bien se ha cumplido el diagnóstico o qué tan bien se ha cumplido el tratamiento o si es un diagnóstico correcto de hepatitis autoinmune. Hay que rotar de fármaco. Respuesta subóptima, un 10-15%. En este caso se debe preguntar si hay un síndrome de solapamiento, se requiere aumentar la dosis o asociar otro fármaco. Y si aparecen efectos adversos, lo cual se ve un 5-10% cambiar de fármaco. Tratamientos alternativos en caso de resistencia o intolerancia a la prednisona. Si no hay respuesta o por efectos adversos, hay que cambiar la prednisona. Cambiarla por ciclosporina o cambiarla por tracolimus. La ciclosporina de 3 a 5 miligramos kilo por día. Si hay una respuesta subóptima a la combinación de prednisona más acetoprina, cambiar la acetoprina por tracolimus o mofetil microfenolato. La primera a 2 a 4 miligramos cada 12 horas y la segunda 1000 miligramos cada 12 horas. La suspensión del tratamiento. ¿Qué porcentaje de recaídas hay ante la suspensión del tratamiento? De 40 a 85%. Y ante la recaída hay que reiniciar el tratamiento. El riesgo de recaídas es 100% si se detiene el tratamiento con las TGP que tienen valor mayor, que está aumentada, una TGP aumentada. Consecuencias de las recidivas. Cirrosis, trasplante hepático. Ninguna recidiva 1/22 en cirrosis, una recidiva en 2/21 y muchas recidivas 18/48. En caso de trasplante hepático, va ninguna 0, una recidiva 1 y muchas recidivas 13/64. Prednisona en los pacientes que tienen hepatitis autoinmune grave. Aquí mejoría clínica en una serie de 12 pacientes, solamente uno con mejoría clínica, 10 fueron a trasplante hepático, hicieron complicaciones sépticas 3. Hepatitis autoinmune en el adulto mayor. Aquí se
requiere la combinación de prednisona más acetoprina. Prednisona 10 a 15 miligramos día y acetoprina 50 miligramos. Aquí tenemos unos datos de la hepatitis autoinmune en el adulto mayor. Va a predominar, como se ha mencionado, en esta serie predomina en sexo femenino, pero de acuerdo a la literatura se encuentra que la hepatitis autoinmune en algunas otras series hay un predominio del sexo masculino. El ANA es positivo. Acá hay dos series comparativas, una de menores de 60 años y otra de los mayores de 60 años. Y el ANA es casi similar la positividad para ambos grupos. Lo mismo para antimúsculo liso. La ictericia se da con más frecuencia en el grupo de los menores de 60 años. La ascitis se da con más frecuencia en los mayores de 60 años. La cirrosis casi igual en los dos grupos. Y la respuesta casi similar en los dos grupos. En cuanto al embarazo, hay una mejoría, como sucede con algunas enfermedades autoinmunes, asociada al embarazo. Se debe mantener el tratamiento con corticoides durante la gestación. Y si hay cirrosis, hay que hacer el despistaje de varices esofágicas. Por último, a manera de resumen, tenemos lo siguiente. Hepatitis autoinmune, cuadro clínico. Las formas clínicas son diversas. ¿Cuál es la que va a predominar? Es la oligosintomática. También puede presentarse como una hepatitis aguda. Hay que tener presente esto y cuando sospechar que es autoinmune, si los marcadores virales son negativos, si tiene manifestaciones dérmicas, manifestaciones en aparato locomotor, y si las transaminasas están muy elevadas, por encima de 2000, por encima de 2500 a predominio de la TGP. Para el diagnóstico es clínico, epidemiológico, serológico, donde destacan para hepatitis autoinmune tipo 1 el antimúsculo liso, anticuerpo antinuclear y el anticuerpo contra antígeno soluble hepático. Y para tipo 2 los anticuerpos antimicrosomales hepato-renal. Tratamiento: prednisona o la combinación prednisona más acetoprina. Cuanto más tiempo se mantenga el tratamiento inmunosupresor, menor sea el riesgo de recaída al pararlo. Y para detener el tratamiento es necesario que las transaminasas, sobre todo la TGP, sea normal. Si la respuesta a los corticoides es subóptima, se debe recurrir a los otros inmunosupresores. Los síndromes de solapamiento exigen tratamiento inmunosupresor asociado a ácido urso desoxicólico.